De Krebs. Lo que es oxidación del piruvato en glucólisis, creo que había hecho ya algo justo cuando había puesto para el piruvato convertir en lo que es acetilcoenzima A y había puesto el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? El complejo piruvato deshidrogenasa que tenía ¿cuántas enzimas? 3 enzimas, de verdad, era un complejo de 3 enzimas. ¿Cuáles eran las enzimas? Piruvato de carboxilasa, dihidrolipoil transetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. En algunos libros vas a ver como descarboxilasa, lo vas a ver como deshidrogenasa, ¿sí? El piruvato, ese piruvato que dice, ya, el acetilcoenzima ya formado, ¿sí? Ya formado, ¿por qué? Uno, por las enzimas y el otro por las vitaminas que me dijiste, ¿verdad? La vitamina B1, B2, B3 y B5, ¿verdad? La B1 formaba tiamina pirofosfato, ¿sí? Tiamina pirofosfato, sea la vitamina B1. La vitamina B2 formaba el FAT, ¿verdad? Vitamina B3, el NAD. Vitamina B4, ay, no hay B4, ¿no? Hay B5, la coenzima, ¿sí? La coenzima A que está formado por lo que es la vitamina B5. Entonces, se forma lo que es el acetilcoenzima A e ingresa ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde ingresa? ¿Hacia dónde va a ingresar? Y hace 5 minutos. Y hace 5 minutos. No tienes trípode. Pero podemos comprar uno pequeño. Mira. Sí, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para Sí, qué? eso. ¿Qué? ¿Para qué gastar en mano? Dime. Está inmóvil ahí. ¿Cuál? Está inmóvil y lo puedes mover. Ah, pa, ya está. A ver, muchachos, a ver. ¿Qué debemos saber del ciclo de Krebs? Uno, Mientras ahí que para que enfoque. sí necesita oxígeno, ¿verdad? Sí necesita oxígeno, ¿verdad? ¿Quién no va a poder hacer ciclo de Krebs? Los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ocurre en la matriz mitocondrial, ocurre en la matriz mitocondrial, ¿sí? Esto ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Está bien? Ah, ya. Y esa estrella. Yo también. Muy bien, muy bien organizado. La matriz mitocondrial. Y esta es pregunta de examen. Ya se me perdió. Son reacciones de tipo anfibólica. O sea, Salud. son reacciones de tipo anfibólicas. O sea, va a ocurrir tanto catabolismo como anabolismo. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Esto es pregunta de examen. ¿Es una vía o ruta anfibólica? Ciclo de Krebs, ¿sí? Ciclo de Krebs. Porque va a formar como también va a eliminar los sustratos para formar otra cosa. Del ciclo de Krebs entran un montón de rutas, ¿sí? Cuando veamos líquidos, el ciclo de Krebs. Cuando veamos otra cosa por ahí, ciclo de Krebs. Por ejemplo, el ciclo de la urea, ciclo de Krebs. Otra cosa más, ciclo de Krebs. Siempre está relacionado con algo, ¿sí? Está relacionado con algo. Por ejemplo, cetogénesis, ciclo de Krebs. Entonces, es muy necesario esto, ¿sí? Muy necesario incluso saber algunas cositas. Y como le dije, lo importante siempre de cada ruta es su regulación, ¿sí? Su regulación. Entonces, el acetilcoenzima ingresa a la mitocondria y se va a unir con el oxaloacetato, ¿sí? El oxaloacetato. Y va a formar lo que es el citrato. Va a formar lo que es el citrato. Sí, va a formar. Yo también tengo el rasgo ahí en mi cabeza. En serio, me ayudó bastante. La acetil-CoA con el oxaloacetato forma citrato. ¿Por qué enzima? Citrato sintasa, ¿ya ves? Sí, ayuda bastante. Citrato sintasa. Citrato sintasa. ¿Y cuál es la diferencia de una sintetasa?
el uso de ATP, ¿verdad? El uso de ATP. Entonces esta es la enzima citrato sintasa. ¿Va a utilizar ATP? ¿Sí? El uso de ATP. Ya está. Y esta enzima es la enzima, una de las enzimas control, ¿sí? Una de las enzimas control. Después el citrato. Después el citrato se vuelve. Depende, ¿sí? Hay libros que van a obviar algunas cosas, ¿sí? Van a obviar algunas cosas, como por ejemplo el citrato, el cisaconitato, el oxalosuccinato, por ejemplo. El cisaconitato y el oxalosuccinato, por ejemplo, en el Harvey no está. Te pasan de frente, por ejemplo, a lo que es isocitrato y después a lo que es no recuerdo, por ejemplo aquí, isocitrato. Y acá, alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Esto, por ejemplo, así está en el Harvey. Así está en el Harvey. Pasa de frente citrato a isocitrato y isocitrato a alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque en estas dos reacciones se utiliza la misma enzima. En estas dos reacciones se utiliza la misma enzima. ¿Y cuál va a ser la enzima? Aconitasa aquí, ¿verdad? Aquí es la aconitasa. Aconitasa aquí. Aquí es la aconitasa. ¿Importante? No. No es importante, ¿sí? No es importante. La que viene, sí. La que viene, sí. El llamado isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa. Y si es deshidrogenasa, yo le dije, tú escuchas deshidrogenasa y ¿en qué estás pensando? ¿En NAD o en FAT, verdad? Muy bien. Isocitrato deshidrogenasa. Al igual que aquí, isocitrato deshidrogenasa. Por eso es que obvio, pues no a veces Otro color. ¿No se ve? Se mueve solito, ¿no? Ya se está jugando. Sí. Mira. A ver, debe ir. Ok. Moradito. Sí, aquí. A ver. ¿Se ve? A ver. ¿Qué cosa? Que se mueve la pantalla así. ¿Se ve esta parte? Al menos ¿Se ve? ¿Se ve, Félix? ¿Tú ves? ¿Ven por ahí? ¿Ven? ¿Todos ven? Sí, Ya. ¿Así? Ya se calmó, mira. Es cámara inteligente. No. Isocitrato deshidrogenasa. Eso se yo. Precio calidad. Copien, muchachos, como para que se les vayan recordando, ¿sí? La que está ahí es. Vayan recordando. Sí, ¿qué? No veo. La enzima que está arriba de oxalacetato, citrato. Sinasa. Citrato sinasa. Me prendo la luz, se ve mejor. ¿La luz? Ahí Tomis. está. La segunda la Pero es que no se prende, no se prende. La segunda. Isocitrato, entonces le dije aquí va a ser el cis-aconitato Ya no importa. Y la otra aquí. Sí, mejor que y el oxalosuccinato. No, ya. Apágalo. Sí, está conmigo. Cis-aconitato. Después el alfa-cetoglutarato se va a convertir en algo llamado succinilcoenzima. Ah, ya. Succinilcoenzima. Por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Sí, aconilato.
las reacciones, eso lo vamos a ver. ¿Sí? La succinilcoenzima A se va a convertir en succinato, ¿sí? Se va a convertir en succinato. El succinato se convierte en fumarato. Fumarato, y después de un fumarato, ¿cómo quedas? Te quedas malato. Eso se fuma y se llama. Susi fuma y se queda. Susi fuma y se queda. Susi fue, esa es mnemotécnica, Ahí está está el bien. ciclo de Krebs. Vamos a ponerle aquí de succinilcoenzima a succinato, está la enzima Esa conitato, ¿no? succinilcoenzima a Félix. dioquinasa. Aconitato, ¿no? ¿Qué? Sí, aconitato. Viste que mi profe escribió la Succinilcoenzima Eso es dioquinasa. Y si es una quinasa, ¿qué más o menos vas a utilizar? Suacinato, sí. Quinasa ATP, ¿verdad? Muy bien. Suacinato. Después vas a utilizar la enzima Aconilato. de succinato. Isocitrato. Isocitrato. ¿Se nota? Oxalacetato. La succinato deshidrogenasa. La fumarasa. Y la malato. La malato deshidrogenasa. Deshidrogenasa, ¿sí? Vamos a ver entonces en qué momento eliminamos uno carbono, porque el acetilcoenzima tiene dos carbonos, ¿sí? El acetilcoenzima tiene dos carbonos y el oxaloacetato tiene cuatro carbonos, ¿sí? El oxaloacetato tiene 4 carbonos, por lo tanto, la unión de acetilcoenzima y oxaloacetato forma citrato con ¿cuántos carbonos? 6 carbonos. Y durante este ciclo va a ir eliminando esos carbonos, ¿sí? Va a ir eliminando esos carbonos. El citrato, vamos a poner con otro color las enzimas control. ¿Sí? ¿Cuál va a ser las enzimas control? Uno, la citrato sintasa. ¿Sí? La citrato sintasa. La citrato sintasa es una de las enzimas control. Otra, la isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa. Y el otro, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Que en sí también es un complejo. ¿Sí? También es un complejo, pero ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Como es isocitrato deshidrogenasa, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dijeron? ¿Se va a formar? NAT, ¿verdad? Pero NAT solo con D, ¿verdad? No con P. Eso recuérdenlo porque hay un NAT con P también. NAT. NAT reducido, ¿verdad? Cuando tiene el hidrógeno es NAT reducido, ¿sí? Cuando tiene el hidrógeno es NAT reducido. Y es muy importante, uno, que sepan los conceptos de óxido-reducción, ¿sí? Los conceptos de óxido-reducción, cuando ganas electrones, cuando pierdes, ¿qué haces? O te oxidas o te reduces, y eso es muy importante, ¿sí? Muy importante porque en las alternativas te pueden poner así, ¿sí? Donó 2 electrones, entonces está reduciendo, donó 2 electrones, entonces está oxidándose, y si no sabes ese pequeño concepto de química, mueres. Como me pasó en mi examen. Mi examen llegó así, pues no, mi examen llegó así. Y a veces uno duda de sí mismo, pero tiene que tener conceptos claros, ¿sí? Tiene que tener conceptos claros.
La alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa al igualito. Un poquito ahí, tratar de hacerlo ordenado para que puedan escribir. Vuelves a tener aquí. ¿Cuánto va a valer este NADH2 en la fosforilación oxidativa? 2.5 ATP, ¿sí? 2.5 ATP. En la fosforilación oxidativa va a valer 2.5 ATP. Muy distinto al FAT, que va a valer 1.5, ¿sí? 1.5. Aquí es, como es tioquinasa que vamos a utilizar, ATP dicen, ¿no? Pero en este caso, en verdad se utiliza, es el GTP, ¿sí? Tenemos GDP y acá GTP, que este GTP posteriormente se va a convertir en ATP. Tú sabes que la GTP, el ATP vienen de qué? De los ácidos nucleicos, ¿sí? Por ejemplo, el GTP ¿de qué ácido nucleico viene? ¿O de qué base nitrogenada viene? Guanina. Y el ATP, adenina. Son ácidos nucleicos, ¿sí? Son ácidos nucleicos. Muy bien. La succinato deshidrogenasa, como llega a fumarato, aquí va a ser la primera conversión de FAT, ¿verdad? Esto es FAT. GDP, FAT, ¿verdad? Y otra aquí, igualito, NAD. Entonces, ¿cuánto NAD se va a formar? Se va a formar, a ver, por solo un ciclo. 3, ¿verdad? Pero ¿cuántos ciclos en verdad son? 2 ciclos son, ¿verdad? Son 2 ciclos. ¿Porque cuántos piruvatos son? Son 2 piruvatos, ¿verdad? Porque son 2 piruvatos. ¿Cuántos piruvatos se formó en la glucólisis? ¿Cuántos piruvatos se formó en la glucólisis? 2, ¿verdad? Entonces va a ser 2 ciclos. Una glucólisis va a ser 2 ciclos de Krebs, ¿sí? Una glucólisis va a ser 2 ciclos de Krebs. Una glucólisis va a ser 2 ciclos de Krebs. ¿Qué va a ser lo importante y qué es lo que te pueden preguntar así de malos? ¿Sí? De malos. Los aminoácidos relacionados con este ciclo de Krebs. ¿Sí? Hay aminoácidos relacionados con este ciclo de Krebs. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, del succinil A. Tenemos a la metionina, valina y isoleucina. Valina, metionina e isoleucina. ¿Esto preguntaron? No. ¿Qué preguntaron? La que está relacionada con el oxaloacetato. ¿Sí? El que está relacionado con el oxaloacetato, que vendría a ser el aspartato. El aspartato, ¿sí? El aspartato. Y con el alfa-cetoglutarato, va a estar relacionado el glutamato. La flecha va para acá. Con el glutamato, ¿sí? Van a haber aminoácidos gluconogénicos, cetogénicos y no glucogénicos, bueno, o en sí mezclados. Y es lo que preguntan también, ¿sí? Ahorita en la diapositiva las tengo, ¿sí? En la diapositiva las tengo. Entonces, 1. Vemos que el ciclo de Krebs utiliza oxígeno, ¿sí? ¿Se da en dónde? En la matriz mitocondrial. Y es una reacción de tipo anfibólico. O sea, que ocurre tanto anabolismo
con catabolismo. Te lo pueden poner así, en alternativa te lo pueden poner así. Ponga verdadero o falso. El ciclo de Krebs marca lo correcto. Ocurren reacciones de anabolismo y catabolismo, ¿verdad? Vemos que inicia con lo que es el acetil-CoA, ¿sí? Se une al oxaloacetato y forma citrato por encima, citrato sintasa, ¿sí? Citrato sintasa. Este citrato se va a convertir en cisaconitato, enzima conitasa, que igual se va a repetir aquí, enzima conitasa, y que va a formar isocitrato. Este isocitrato va a utilizar la enzima isocitrato deshidrogenasa para lo que es el oxalosucinato, que como le digo no puede ser muy relevante al igual que el cisaconitato, pero que debemos saber aquí que se va a utilizar, o que se va a formar, perdón, NAT. ¿NAT qué? Reducido, sí, por favor, NAT reducido. Si este es NAT reducido, este es NAT oxidado. Si este es NAT reducido, por lo tanto el de allá será NAT oxidado. Aquí va a ser la primera eliminación de dióxido de carbono, se va a formar el alfa-cetoglutarato. Con la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa vamos a tener el succinil-CoA, que también vamos a obtener NAT reducido, succinil-CoA con succinato, enzima succinil-CoA tioquinasa, que se forma GTP, que en algún momento se formará un ATP, ¿no? Un ATP, GTP, un ATP, un NAT reducido, 2.5 ATP, un FAT reducido, 1.5 ATP, 1.5 ATP, ¿sí? 1.5 ATP. Muy importantes, pero ¿cuáles son las enzimas control de aquí? ¿Cuáles son las enzimas control? Citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, al igual que en glicólisis, ¿cuáles eran las enzimas control? Hexoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. De las tres, ¿cuál ocasionaba anemia hemolítica? No le dije. Eso no nos dijo. No le dije. Piruvatoquinasa, pónganlo por ahí al costado, vuelvan a su clase de glucólisis. Yo estaba con sueño ese día, no le dije. Siempre, profe. La piruvatoquinasa. ¿Qué causa la anemia? Hemolítica, ¿sí? Ah. ¿Y por qué? Ajá, ¿por qué? Siempre lo bonito es el por qué. ¿Sí? ¿Le digo el por qué? Sí. Ya. Vamos a ver que este es tu glóbulo rojo. Imagínate tu glóbulo rojo, ¿ya? Glóbulo rojo. ¿No tiene qué no tiene? No tiene mitocondria. Entonces, para su formación de ATP, uno se va a valer de la glucólisis, ¿sí? Y de que por ahí, por ejemplo, haga fermentación láctica, por ejemplo, ¿sí? Fermentación láctica. Se valga de eso para al menos tener algo de ATP, ¿sí? Al menos tener algo de ATP. Ahora, y si la piruvatoquinasa, o sea, no funciona, o sea, no vas a llegar a tener uno piruvato, ¿sí o no? No vas a tener uno ya piruvato. Y si no tienes piruvato, no vas a poder llegar a esa parte de fermentación. ¿Sí? Yo espero que se recuerden ¿cómo se llama el metabolismo? Voy a ponerlo. Sí, yo lo vi su carita ya. Fosfenol, fosfenol piruvato pasa a piruvato por la enzima piruvatoquinasa, ¿verdad? Por la enzima piruvatoquinasa. Este piruvato tiene caminos, yo les puse destinos del piruvato, ¿sí o no? Todavía les puse destinos del piruvato. El piruvato, este piruvato puede tener un destino llamado ácido láctico, ¿sí? Ácido láctico. Que utiliza NAD, pero forma AT, de alguna manera va a formar ATP en algún momento. Entonces, si obtiene por ahí su ATP, es así como se regula, ¿sí? Es así como se regula. Pero ¿qué pasa si esto falla? No va a tener este ácido láctico, no va a formar este ATP. No va a formar este ATP, ¿se entiende hasta ahí? Y en la membrana existe algo llamado bomba de sodio y potasio ATPasa. Ustedes lo han llevado de fisiología, ¿sí o no? Bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿con qué funciona?
con ATP. Y si no hay ATP, no va a funcionar. No va a haber un cambio de electrolitos. Esta célula se va al final a envejecer y va a hacer lisis, o sea, hemólisis, se va a destruir. Por eso, y sin mucha lisis de muchos eritrocitos, anemia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a disminuir. Ya está. Entonces, piruvato quinasa, deficiencia de la enzima piruvato quinasa, ¿qué me genera? Anemia anemia hemolítica. Son tres enzimas, perdón, son tres deficiencias de enzimas que me van a generar esta anemia hemolítica. ¿Se las digo ya? Sí. Ya, para que vayan recordándose, ¿sí? Y como lo voy a decir, obviamente, en algún pasito puede que llegue, ¿sí o no? Entonces, ¿lo digo o no lo digo? Ya no. Igual lo digo, muy bien. Esa es la voz, ¿sí? Entonces, 1, piruvato quinasa. 2, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y aldolasa A, ¿sí? Aldolasa A. Déficit 1. ¿De quién? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. 2. Déficit de piruvato quinasa. Y 3. Déficit de aldolasa A. ¿Me ocasiona? ¿Qué me ocasiona? Anemia hemolítica, muy bien. Pero aldolasa A, porque el déficit de aldolasa B me genera intolerancia a la fructosa. Muy bien, intolerancia a la fructosa. ¿Sí? Intolerancia a la fructosa. Ya está. Ya ven. No, vamos a ver qué hay en esta diapositiva. Esta es la oxidación ¿cómo se llama? Del piruvato. La oxidación del piruvato. Mire, toda esta parte que tiene que ver, ¿no? La enzima 1, bueno, como le dije, en algunos casos vamos a llamarlo como piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Dihidrolipoil transactilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Va a utilizar las enzimas las vitaminas que le dije, porque va a haber PAD, va a haber NAT, ¿sí? Va a haber NAT y al final va a haber acetilcoenzima. Vamos a la coenzima, se va a agregar gracias a la vitamina B5, o sea, el ácido pantoténico, muy bien, el ácido pantoténico, sí, el ácido pantoténico. ¿Y la TPP? ¿Qué es la TPP? Tiamina pirofosfato, que mira, por aquí va a aparecer la tiamina pirofosfato, ¿sí? ¿Es necesario que se aprenda todo esto? No, pero lo que sí es necesario es aprenderse las enzimas como mínimo. Las enzimas como mínimo, sí, las enzimas como mínimo. ¿Y esto cómo se llama? Oxidación del piruvato, que para convertirse en acetilcoenzima, perdón. Gracias. El ciclo del TEP tiene muchos nombres, como ciclo del ácido cítrico, ciclo del citrato, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Tricarboxílicos. Estos nombres, por favor, sí debes aprendértelo porque te lo ponen como pregunta, ¿sí? Te lo ponen como pregunta. Imagina el ciclo del ácido cítrico y te quedas loco, ¿no? O ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también. Ocurre en la matriz mitocondrial. Se alimenta de acetilcoenzima, como vemos aquí, se alimenta de acetilcoenzima que viene ¿de dónde? De la glucólisis. Viene de la glucólisis, pero ¿cuántas vueltas vamos a dar al ciclo de Krebs? 2. ¿Por qué? Porque se formaron 2 piruvatos. Entonces, como 2 piruvatos se van a convertir en 2 acetilcoenzima. ¿Se libera CO2? Sí, se libera CO2, ¿verdad? Se libera CO2. Y te dice que tiene un rendimiento equivalente de 12 ATP por vuelta. Aunque, a ver, si tienes 2 NAT, tienes NAT aquí, 1, 2, 3, por 2.5, 7.5, ¿verdad? 7.5, más 1.5, 9, más 1, 10. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dice 12? Porque acá no, es que acá dice, acá lo está tomando como 2, perdón, como 3. Acá lo toma como 3, 3. Acá 2 y acá 1, ¿no? Si tú lo tomas como 3,
2 y 1, 12. Pero si lo tomas como 2.5, 1.5 y 1, 10. ¿Sí? 10. Eso le tienes que preguntar al docente durante el examen. ¿Sí? Eso tienes que preguntar al docente durante el examen. Durante el examen o antes, porque es que, por ejemplo, un docente lo puede tomar como 10 o 12. ¿Me entienden esa idea? O sea, un docente lo puede tomar como este de acá 3 y otro docente lo puede tomar como 2.5. Entonces entre ellos conversas, oye, ¿de quién es esta pregunta? Ah, ya, entonces de quién es esta pregunta te dice, ah, no, lo he tomado como 2.5 ya. Y durante el examen te puede decir que lo he tomado como 2.5. ¿Sí? Porque es ambigua la pregunta, ¿sí? Es bien ambigua. Es bien ambigua porque es depende autor. Es depende autor. Por favor. Esa vendría a ser lo que es la respiración secundaria. Bueno, creo que aquí no me quedó. Eso ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. Ahí está. Este es el ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs. Y esta vendría a ser su regulación. A ver. Esta vendría a ser su regulación. Esto lo hablamos, ¿sí o no? Esto lo hablamos. ¿Qué tendríamos que ver? Cuando tiene mucho ATP, como tiene mucho ATP, ¿qué pasa? ¿Sigue la reacción o se inhibe la reacción? Si tienes mucho ATP, se inhibe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene demasiado ATP, entonces te da una inhibición para que ahí nomás quedes. Pero cuando tienes poco ATP, o sea, utilizaste ese ATP y se convierte en AMP, ¿sí? Como tienes, o sea, tener mucho AMP significa que utilizaste ATP y te has quedado sin energía. Entonces necesitas energía, ¿sí? Necesitas energía, entonces ayuda el incremento de ATP, activa a que siga este proceso, ¿sí? Al igual que acá, como ves, la coenzima NAD, acá acetilcoenzima NAD, ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos. ¿Cuál vendrían a ser las enzimas controles, dije? Aquí, citrato, sintasa. Las enzimas control son citrato, sintasa. Las enzimas control es isocitrato, deshidrogenasa. Las enzimas control es alfa-cetoglutarato, deshidroge, que es un complejo, como le digo. ¿Y qué tienes que aprenderse tú? ¿Quién activa? ¿Quién lo disminuye? ¿No? ¿Quién lo disminuye? ¿Quién lo inhibe? Mejor dicho, ¿no? ¿Quién lo inhibe? Entonces, si te das cuenta, acá el incremento de ADP o el incremento de ADP lo va a activar, ¿verdad? Va a activar. ¿Por qué? Como hay mucho ADP, entonces es que necesitamos ATP, ¿verdad? Necesitamos ATP. Esa es la lógica, ¿sí? Esa es la lógica. Al igual que en este caso el NAT, aquí el NAT y aquí el NAT, ¿sí? También es pregunta de examen en cuál de estas tres no utiliza NAT para su regulación. De estas tres, ¿cuál no utiliza NAT para su regulación? El isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Mira, les estoy diciendo las preguntas, ¿sí? De estas tres enzimas reguladoras, ¿cuál no utiliza NAT para su regulación? Isocitrato deshidrogenasa. ¿Cuál no utiliza calcio para su regulación? Citrato sintasa. Esas son preguntas. Todas esas son preguntas, ¿sí? No utiliza NAT para su regulación. Isocitrato deshidrogenasa. No utiliza calcio para su regulación. Citrato sintasa, ¿sí? Citrato sintasa. Ya. ¿Esto da más miedo? Pero el ciclo de ácido cítrico es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. Ciclo ácido cítrico y ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Acá me faltó la eliminación de CO. Entonces, si aquí elimino un CO2, entonces mira, me sigue la secuencia. 6 carbonos, ¿cuánto es esto? 6 carbonos. Esto es 6 carbonos. Esto sigue siendo 6 carbonos. Aquí ya es 5 carbonos. ¿Aquí cuánto es? 4 carbonos, ¿verdad? 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos.
te puedes aprender los carbonos que tenga. Con una pregunta llegó, que solo saberte los carbonos ya sabías la respuesta. ¿Sí? Una pregunta llegó, que con solo saberte los carbonos ya era la respuesta. Claro que tenía otras cosas de más, ¿verdad? Pero con solo saberte los carbonos, porque te decía, es una enzima, bueno, es un sustrato tal, y te metían un florazo más de 4 carbonos. Y te ponían estas y te ponían la única de 4 carbonos, que era la succinilcoenzima. Tú no sabías el resto, no había leído nada. No había leído nada que succinilcoenzima, no fui más detallado, pero al menos sí se sabían los carbonos. Y marcados. De alguna manera ayuda, sí, de alguna manera ayuda. Pues eso voy a De alguna manera ayuda, sí. Pero no viene, ya no viene. Ya no viene. Mantic. En mi examen llegó uno. Por eso no se rezaguen. No se rezaguen, muchachos. No se rezaguen. Acá dice regulación del ciclo de Krebs. Dice, mira, el primer punto controlador del ciclo de Krebs está fuera de la vía por el complejo piruvato deshidrogenasa. Muy importante eso, muy importante. Debe ser fosforilada por la E1. ¿Qué es la E1? Piruvato deshidrogenasa o carboxilasa, ¿no? Le dije, pero vamos a ponerle piruvato deshidrogenasa. Por una proteína PDH fosfatasa, ¿sí? Para ser activa. Se activa no sinérgicamente con magnesio y calcio. Algo interesante de este ciclo de Krebs es las reacciones anapleróticas, ¿sí? Las reacciones anapleróticas. ¿Qué es eso? Dice, mira, capacidad de una vía para regular la concentración de sus metabolitos. O sea, en esta vía yo necesito por acá fumarato, yo necesito por acá succinilcoenzima. Por eso es que es muy importante sabérselas los aminoácidos. Por ejemplo, la isoleucina me puede abastecer de succinilcoenzima. La metionina me puede abastecer de succinilcoenzima. La valina me puede abastecer de succinilcoenzima. Por eso es que le puse aquí valina, succinilcoenzima, metionina, succinilcoenzima, isoleucina, succinilcoenzima. ¿Cómo se llama eso? Anaplerosis. Y las reacciones, obviamente, reacciones anapleróticas, ¿sí? Me pueden abastecer de succinilcoenzima estas. Me pueden abastecer de oxalacetato, ¿quién? El aspartato, ¿sí? Me pueden abastecer de alfa-acetoglutarato los aminoácidos como el glutamato, ¿sí? Eso es anaplerosis. Que sustancias fuera me pueden abastecer estos sustratos, ¿sí? ¿Se entiende? Me pueden abastecer para que funcione bien. Son los datos. Anaplerosis, ¿sí? ¿Nos vas a dar esas diapos? Sí. Sí le voy a dar esa diapo, sí le voy a dar esa diapo. Terrible. Claro. Igual si no me las das, las consigo. Es cierto. Pati. Es cierto. Tiene mucha razón. ¿En qué caso usted se ¿Quién? Ah, ¿Ali? Ah, ya. Es que, por ejemplo, va a haber reacciones en las que se va a desgastar cada sustrato, ¿sí? Se va a desgastar cada sustrato. Por ejemplo, cuando en el ciclo de Cori, ahorita que lo vamos a ver, va a haber un desgaste de oxalacetato, ¿sí? Desgaste de oxalacetato, y por solo haber desgaste de oxalacetato, elige hacer cuerpos cetónicos, que es algo tóxico para el ser humano. Entonces, es muy importante el abastecimiento de esto, por ejemplo, ¿sí? El abastecimiento de esto. Por ejemplo, el oxalacetato lo abastece el aspartato, ¿sí? Entonces, desgaste de aspartato, ya, no forma oxalacetato, no se forma gluconeogénesis, y como no se forma gluconeogénesis, ya, formo cuerpos cetónicos, que ayudan a formar energía, sí, pero, sí, pero es tóxico, pues. Por eso es que cuando no comes durante, bueno, hay un ayuno prolongado. O sea, puedes tener tu reserva, pero en algún momento te duele la cabeza, ¿sí o no? Sí. Porque ¿quién necesita capacidad, por ejemplo, de glucosa, de ATP? El cerebro.
¿sí? Importante eso, sí, muy importante. Ya. ¿Esa parte se entiende? ¿Queda anaplerosis? Abastecer todos los sustratos que tiene el ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs. Muy bien. Dice, ay, Chale, ¿quién murió aquí? ¿Prendió la Les cuento ya. ¿Prendió la surita? Sí. Está grabado, está grabado. Está grabado. ¿Abastecer los sustratos? Era abastecer los sustratos. abastecer los sustratos. Los sustratos. Del ciclo Con los de componentes, sustratos, ahí es flora, bueno, flora. Félix, tu marca de abajo, la de abajo. Ah, pero tú pues tú le dices. Tú eres Uy, sí, vamos. ¿Qué es eso? Pues de verdad es una película. ¿Qué es eso? Ya, Se mamó. ahí va directo. Directo al grano. Oye, rápido, ¿no? Uy, ahora. 40 minutos ya. ¿Sí? ¿Qué hacer más temas? Vamos a avanzar súper rápido. Félix. No, la idea es que entiendan, muchachos, sí, la idea es que entiendan. Félix. De nada sirve que avancemos muy rápido cuando no entendemos nada. Dale con lentes, Lupe. Yo perdí los míos. No, no, pero sí. ¿Qué también? Los míos creo que perdí 60. A ver, entonces dice, en las rutas catabólicas el ATP, ADP, AMP son importantes efectores alostéricos. ¿Por qué el ATP, ADP y AMP son importantes efectores alostéricos? Porque representan la energía, ¿no? Representan si hay mucha energía o hay poca energía. Por eso es que dice el ATP señaliza la suficiencia energética, ¿sí? El ATP señaliza la suficiencia energética. ¿Qué significa eso? Si hay ATP es que tenemos lo necesario de ATP, tenemos lo necesario de energía, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos lo necesario de energía va a haber inhibición, porque ya para qué más, ¿sí o no? ¿Para qué más? El AMP y ADP detienen, o dice que tienen un efecto contrario. ¿Por qué? Porque detienen esta parte. O sea, ADP y ADP van a hacer que continúe, ¿verdad? Que continúe. Es lo mismo, creo, solo que con todas las ¿cómo se llama esto? Los aminoácidos, sí, con los aminoácidos que están ahí. Con los aminoácidos. Es más, dice el alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato son precursores de aminoácidos. Citrato actúa como biosíntesis de ácidos grasos. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante esta parte. Citrato actúa en la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? En la biosíntesis de ácidos grasos. La llamada beta-oxidación, ¿sí? La llamada beta-oxidación. La succinilcoenzima actúa en la biosíntesis del grupo hemo, también eso es importante, ¿sí? Estos dos, por favor, ayuda, cópienlo, porque mira, la succinilcoenzima actúa en la biosíntesis del grupo hemo formando las llamadas porfirinas, ¿sí? Las porfirinas. Las porfirinas, cuando ustedes hagan fisiología hemática, ¿sí? Fisiología sanguínea, van a ver que las porfirinas van a estar ahí en la formación del grupo N, ¿sí? Del grupo N. Entonces, succinilcoenzima actúa en la biosíntesis del grupo hemo, sí. ¿Por qué? Porque forma porfirinas. Forma porfirinas. El citrato actúa en la biosíntesis de ácidos grasos porque va a ser la llegada de lo que es la beta-oxidación. Muy bien. Eso vendría a ser que es reacciones anapleróticas. Dice, hay 4 reacciones.
Hay 4 reacciones anapleróticas clasificadas, bueno, como anapleróticas. 3 de estas regeneran oxaloacetato y una va a regenerar malato, dice, ¿no? La piruvato carboxilasa es una enzima alostérica anaplerótica. Esta piruvato carboxilasa la vamos a encontrar en lo que es gluconeogénesis, ¿sí? Gluconeogénesis, en el cual te vas a ahorrar el paso de oxidación del piruvato, o sea, no vas a tener el complejo piruvato deshidrogenasa, y te vas a pasar de frente de piruvato a oxaloacetato, ¿sí? De piruvato a oxaloacetato, acá, como ves aquí, de piruvato a oxaloacetato. No haces esto de acetilcoenzima, ¿sí? No haces esto de acetilcoenzima. De piruvato pasas a oxaloacetato de frente. ¿Por qué enzima? Piruvato carboxilasa. Entonces, una reacción anaplerótica importante es esta. El paso de piruvato a oxaloacetato por la enzima piruvato carboxilasa, ¿sí? Es una de las reacciones más importantes, ¿sí? Una de las reacciones más importantes. Dice, cuando se acumula acetilcoenzima A, estimula la reacción de piruvato carboxilasa para producir más oxaloacetato, permitiendo que el ciclo oxide más acetilcoenzima. Sí, se le voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. ¿Sí? Ya hubo un acuerdo con Félix, ¿sí? Ya hubo un acuerdo. 10% más. Sí, hay negocio Félix. Sí, Félix. Que deben acordarse, esto es importante, ¿sí? Esto es importante. ¿Cuáles son los aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y ambos? ¿Sí? Aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y ambos. ¿Cuál va a ser más fácil aprenderte? El cetogénico. ¿Por qué? Porque solo es lisina y leucina. Claro, pues tienes que tener una, ¿cómo se llama? Estrategia, ¿no? ¿Cuál va a ser la más fácil de aprender? Cetogénico. Pues, lisina y leucina es cetogénico, ¿sí? Es cetogénico. Glucogénico es como ves aquí, todos aquellos que están en rojito, ¿sí? En rojito. Y los glucogénicos y cetogénicos acá, ¿sí? Han preguntado justo el cetogénico, porque no se han pasado de malos en preguntarte los glucogénicos y los glucogénicos y cetogénicos. Están preguntados, ¿sí? Están preguntados. Porque obviamente, pues no, lisina y leucina es más fácil de aprenderte, ¿no? El resto tendrías que sacarle mnemotecnia, pues, ¿no? Tendrías que sacarle mnemotecnia. ¿En la enfermería viene eso? No. Ay, pues. Bueno, ya. ¿Cuántos años pasan? ¿Cuál va a ser la reacción anaplerótica más importante? Le dije, la conversión de piruvato a oxaloacetato, ¿sí? Del oxaloacetato. Del piruvato al oxaloacetato por la enzima piruvato por la enzima piruvato carboxilasa. Importante. Ay, la alarma. Ya está. El piruvato para convertirse en oxaloacetato por la enzima piruvato carboxilasa. Esta enzima piruvato carboxilasa va a utilizar el ABC, ¿sí? Va a utilizar el ABC. Uno, lo que es el ATP, la biotina y el CO2 o bicarbonato. Me está olvidando. El ATP, la biotina y el CO2 o bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato. También vamos a tener la fosfanol piruvato a convertir a oxaloacetato por la enzima fosfanol piruvato carboxiquinasa, ¿sí? Igualito en lo mismo, ¿sí? Si te das cuenta, lo que dijeron, lo que estaba escrito en las dos anteriores diapositivas, que las 3 primeras reacciones anapleróticas era ¿para qué? Para el oxaloacetato, ¿sí? Porque te das cuenta que el oxaloacetato es muy importante y se los dije, si no hay oxaloacetato, el cuerpo va a
o querer formar de alguna manera cualquier cosa de energía, ¿sí? Y va a optar por formar cuerpos cetónicos que no convienen, ¿sí? No convienen. Entonces, por eso es que el cuerpo es sabio, pues, ¿no? Entonces, hace que se formen por de alguna manera rutas alternativas, como son las reacciones alampliróticas, formen oxaloacetato. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Y ya está. Y al final acá la malato, que también va a ayudar a lo que es la gluconeogénesis. Inhibidores del ciclo de Krebs. Estos son inhibidores, pero inhibidores no de uno propio, ¿sí? Inhibidores que uno puede absorber, por ejemplo, en fármacos, ¿sí? Que es el fluoroacetato, arsenito y malonato, que sí te lo tienes que aprender, ¿sí? Inhibidores del ciclo de Krebs, sí te lo tienes que aprender, ¿sí? Por favor, sí te lo tienes que aprender. El fluoroacetato, el arsenito y el malonato, ¿sí? Sí o sí te lo tienes que aprender. Porque Esa estructura de cules. No sé, ahora no sé. A ver, pues son dos ácidos carboxílicos y un debe ser del propio malonato, creo. Sí, no recuerdo bien. Entonces, por favor, recuerden los inhibidores del ciclo de Krebs, ¿sí? Inhibidores del ciclo de Krebs, que vendría a ser fluoroacetato, arsenito y malonato, ¿sí? El malonato. Pregunta de examen, ¿sí? Pregunta de examen. Es nomás de pregunta de examen. Y este es el resumen. Todo lo que le dije acá, resumen. ¿Sí? Las enzimas controladoras, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Aquí, ¿quién las activa? Y acá, ¿quién las inhibe? ¿Sí? Dice, el alfa-cetoglutarato es puerta de entrada para el NH2. ¿Por qué? Porque el NH2 uno tiene que eliminar del cuerpo, ¿sí? Porque es tóxico. Si es tóxico, lo eliminas, ¿sí? Entonces, tienes que eliminar del cuerpo. ¿Y cómo eliminas el NH2? ¿Cómo eliminas? Por el llamado ciclo de la urea, ¿sí? Ciclo de la urea. ¿Qué eso dónde es? Segunda unidad, no te preocupes. Los inhibidores, que te dije que es otros inhibidores, pero extra, ¿verdad? Que lo puedes absorber por fármacos, otro bioquímico. Fluoroacetato. Mira, ¿a quién inhibe? A la conitasa. Aquí está más específico. El fluoroacetato, ¿a quién inhibe? A la conitasa. El malonato, ¿a quién inhibe? A la succinato deshidrogenasa. El arsénito y el mercurio, mira, el mercurio, piruvato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esto también. Esto solo con los nombres nomás, ¿sí? El resto